No se escucha, profe. Ay, que viste. No comí nada, Gordi. Pero ahí en un rato. Ahí te la mando. ¿Soy la única que no escucha? Ahora estoy muteada, ¿me escuchan? Estoy muteada. A ver, ¿ahora me escuchan? Ahora sí. Díganme con el dedito si me escuchan. ¿Sí? Ay, bárbaro. Bueno, menos mal. A ver, háblenme alguna, porque yo puse el teléfono ahora también. A ver si me escuchan. Si las escucho yo. Si le puedes solucionar. Sí, las escucho por el teléfono. Ahora sí. Ahí está. Volvemos un poquito a la normalidad. Ay, qué quilombo. Entonces decía, vamos a retomar, que el temperamento es lo que heredamos de nuestra familia, de nuestro transgeneracional, si se quiere, y el carácter es lo que vamos formando, ¿no? El carácter es eso que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Y estos dos juntos van a formar nuestra personalidad. Muy bien, hay caritas que asentían lo que decía. Entonces, por lo tanto, podemos decir que hay diferentes tipos de temperamento y hay diferentes tipos de carácter. No podemos tener un temperamento de tipo sanguíneo, ¿no? Que son las personas vivaces, alegres, un temperamento colérico. El temperamento colérico tiene que ver con un sistema nervioso más rápido, te más mojás toda. activo, Si te abro esa son botella. muy independientes, son más extrovertidos, las personas que tienen este temperamento. Después tenemos el temperamento de tipo melancólico, que es lo contrario, ¿no? Tiene que ver con un sistema nervioso más débil, son más sensibles emocionalmente, introvertidos, ¿no? Se dice que de todos modos es el temperamento más rico de todos, ¿no? Y suelen tener un nivel de inteligencia más alto que los demás temperamentos, porque es como que regulan un poquito más sus emociones, ¿no? Después tenemos el temperamento de tipo flemático, que es como más lento, más equilibrado, nunca pierde la compostura, nunca se enoja, no es como un temperamento más agradable para todos. Pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Si bien el temperamento es innato en cada uno de nosotros, tampoco significa que no lo podemos educar o que no podemos ir modificando algunas cosas, ¿no? Algunas situaciones. Por ejemplo, sería la forma de ser de cada uno que heredamos. ¿Vieron cuando decimos, ay, tengo el carácter de fulanito? En realidad, lo que tenemos es el temperamento de tal o cual familiar, no el carácter. El carácter lo vamos formando socialmente. Y volviendo al tema que decía del temperamento, por ejemplo, el temperamento colérico, puede educar de alguna forma esos arranques que puede llegar a tener de ira, ¿no? Para que no sean tan violentos, y el depresivo puede educar esas crisis depresivas. De todos modos, ningún temperamento, podríamos decir, es más ventajoso que otros. Todos los tipos de temperamento tienen sus virtudes y sus defectos, ¿no? Y va a depender de cada uno de nosotros manejar o gestionar ese temperamento para poder sacar el mejor provecho de eso. Y en cuanto al carácter, Ahí voy. es el carácter de una persona, es la manera en la que reaccionamos habitualmente frente a una situación. Es también la forma de expresar, esta manera de reaccionar, señalando que poseemos tal o cual perfil, ¿no? Somos de tal o cual forma. Por ejemplo, vamos a un ejemplo así queda más claro. Se dice que una persona es generosa, altruista, servicial, no si le gusta ayudar a otros, pero cuando vemos una persona de ese tipo decimos, ay, cómo le gusta ayudar. Y por su parte, alguien que se lo denomine como
rencoroso, por ejemplo, si es muy riguroso y estricto con lo que dicen y hacen otros, si consideran que los demás expresan y actúan de una forma que no es de su agrado, ¿no? Un fastidio o enfado por un largo tiempo, sin olvidar y sin perdonar, eso decimos, ¿no? Cuando nos encontramos a una persona que es rencoroso. Pero el carácter es de cada uno, ¿no es cierto? Y lo vamos formando. Vieron que a veces decimos que tal situación hizo que yo era de una forma y después de lo que me pasó fui de otra. Nos modifica el carácter, nos modifica el humor, ¿no? Solemos decir. Y dentro del carácter también hay una clasificación. Hay un carácter de tipo nervioso, ¿no? Que sea como le indica la palabra, no nos aguantamos, ¿no? Determinadas cosas y como que estallamos a veces por cualquier situación, ¿no? Sin embargo, es el carácter que es muy emotivo, ¿no? O sea, lo llevamos tanto a lo bueno como a lo malo, este tipo de carácter nervioso, impulsivo, por supuesto, ¿no? Y después hay un carácter de tipo apasionado, más emotivo, más intenso, podríamos decir. Es totalmente emotivo, como la palabra lo indica, ¿no? El carácter apasionado. El carácter colérico, ¿no? Como dijimos, a ver, es cuando también nos enojamos, pero está al borde, ¿no? Así al extremo del enojo. Después hay un carácter de tipo sentimental, lo que también es un poco más emotivo del otro que señalamos recién, pero trabaja más, es mucho más emocional, ¿no? Pero no podemos decir que siempre es positivo, ¿no? Entonces, por ahí también se suele alterar por determinadas situaciones que no tengan que ver solamente con lo emocional, ¿no? Suelen tener acciones de tipo negativas, violentas, ¿no? Y también de tipo agresivo, porque es al borde de lo sentimental. Y después tenemos el carácter sanguíneo. El carácter sanguíneo no tiene ningún tipo de conexión con las emociones y busca con urgencia una determinada satisfacción en cuanto a las necesidades fisiológicas, como por ejemplo comer, beber, utilizar el baño, no sé. ¿No? En muchos casos se los utiliza para denominar a las personas que son violentos sexualmente hablando, ¿no? Un carácter así de tipo sanguíneo. Y después los que solemos denominar vulgarmente ni fu ni fa, vieron que decimos ni fu ni fa. No se le denomina carácter amorfo. No es emotivo, es inactivo, ¿no? Pero es de tipo más reflexivo, ¿no? Cualquier tipo de reflexión que surja tras estos actos, independientemente de cuáles hayan sido este tipo de situaciones que se den. Y después tenemos, como ya para ir finalizando, les di una clasificación bastante amplia, el carácter apático, ¿no? Y también, como le indica su nombre, es el que no se adapta a su entorno, ni consigue tener relaciones afectivas con otras personas, ¿no? El apático es ese que lo notamos como siempre así de tipo distante. Entonces, dicho todo esto, esta clasificación, podemos definir que la personalidad es una construcción psicológica que tiene que ver con estos dos conceptos que venimos hablando, temperamento y carácter, ¿no? Entonces, y en nosotros conocer como futuros psicólogos sociales esta clasificación nos va a permitir. ¿Es normal ser apático? A ver, no hablamos ni que es normal o anormal, no o está bueno o está malo. Determinadas características nos conforman, como decía, nuestra personalidad. A lo mejor en un ámbito está bueno tener un carácter así de tipo apático, pero llevado al extremo, ¿no? No está tan bueno. De concentrarnos en ese solo carácter en todos los ámbitos,
nos forman parte todos estos tipos de caracteres y de temperamento de nuestra personalidad. Y entender, como decía recién, nuestro tipo de personalidad nos va a permitir tener esa distancia óptima, nuestra estructura de demora, nuestra tolerancia a la frustración. Depende de la situación. Exacto, Ana Clara. Seguramente en determinado, yo no puedo por ahí tener el mismo carácter o comportarme de tal o cual forma en un ámbito, por ejemplo, familiar, que en un ámbito social o laboral. ¿Se entiende? Yo las escucho, chicas, pueden hablar, porque tengo el del celular, el volumen del celular. Entonces decía, tenemos que conocer a ver qué tipo de carácter tengo, o esto que decía antes, estamos acostumbrados a decir, no, yo tengo el carácter de mi papá. No, tenemos por ahí el temperamento, el carácter lo vamos formando nosotros, ¿sí? Entonces, podemos tener, de acuerdo a esta clasificación, a su vez, determinado tipo de personalidad, conformado por este temperamento y este carácter. Yo puedo tener una personalidad abierta, una personalidad reservada, tener una personalidad también de tipo introvertida o extrovertida, segura, dubitativa, sumisa o sumiso. Entonces, el conocerlo, como decía hoy al principio, nos va a parar frente a este rol observador, a ver, ¿cómo estoy siendo? ¿No? En tal o cual situación, qué tipo de carácter estoy teniendo. Reconocernos. Al saber esta clasificación nos podemos reconocer y podemos actuar de tal o cual forma o darnos cuenta, bueno, a ver, tengo que regular un poquito esta emoción, me está pasando esto, ¿no? Todo forma parte de nuestro insight, esta actitud y esta aptitud. Cuando hablamos de actitud, recordemos esa disposición de ánimo. Por eso tiene que ver con toda esta clasificación que les estoy dando, porque a lo mejor que hoy tengo un día apático, hoy tengo un día flemático, reconocernos, a ver, en este rol observador, ¿cómo estoy? ¿No? Porque después, posteriormente, cuando ustedes tengan que realizar su crónica, en este 70-30, ¿se acuerdan que dijimos que cuando ustedes escriban todo esto que están observando, en ese 30% tostadito de la hoja, tienen que poner su sentir? Entonces, conocer esta clasificación. Sí, Silvana, ¿querías hacer una pregunta? Ah, porque como que te acercaste un poquito y a lo mejor querías hacer alguna pregunta. No, estaba tratando de acomodar. Estás como son, entonces. ¿Qué pasó hoy con el sonido, no? Estamos así como medio. Entonces, decía, esa disposición de ánimo que yo manifiesto va a tener que ver, obviamente, con mi personalidad, con mi carácter, con mi temperamento. Por eso quería agregar un poquito más acerca de este tema de actitud y aptitud, para que cuando les toque estar de rol observador, que ya no les falta mucho, puedan reconocer determinadas características de su personalidad, ¿no? La actitud, para determinar bien la diferencia, es esa respuesta, ¿no? Predeterminada ante la realidad. ¿Qué actitud tengo yo ante el grupo que estoy observando? ¿No? ¿Cómo me puedo parar? ¿Qué es lo que me encoleriza, por ejemplo? ¿No? ¿Qué es lo que me da apatía? ¿No? Esa terminología, pero es lo que ustedes pueden llegar a aplicar en esa columna del costadito, Bájate la más chiquita que sintieron en un grupo cuando lo están observando. Y a su vez esa actitud puede ser. Y en esto nos puede Silvana, ayudar un poco el tema de la inteligencia emocional también, ¿no? totalmente. O sea, aplicarlo en el momento de trabajo. Bueno, por algo lo damos también, pero me parece que puede llegar a ayudar un poquito. Sí, va a ayudar un montón, Silvana, va a ayudar un montón, porque recuerden que somos observadores silentes. Entonces, por ahí, si tal o cual situación a vos te enojó, obviamente tenés que
regular tus emociones porque nosotros no podemos hablar. Entonces tenemos que mantener nuestra distancia óptima de tal forma que nos permita gestionar esas emociones que nos provocó. ¿No es cierto? Entonces, cuando hablamos de actitud, también podemos tener una actitud de tipo positiva, negativa, neutra, proactiva, ¿no? Cuando nos bien? disponemos a observar, tenemos que tener una actitud positiva, una actitud proactiva, interesada también, aunque por momentos, ¿no? Por ahí también podemos sentir, como le decía recién, algo que nos provoca un enojo, ¿no? En ese momento por ahí tengo una actitud de tipo agresiva, no hablamos de la agresión física, ¿no? Pero decir, ay, esto no me está molestando tanto. Y por supuesto, una actitud asertiva, una actitud de tipo racional, ¿no? Yo tengo que estar, como diríamos también en el lenguaje coloquial, con todas las luces, ¿no? Con todas las luces puestas en Ay, la lástima de Martí. observación. Y en cuanto a la aptitud, tiene que ver con la capacidad, ¿no? Que yo tengo con mi ecro, cómo yo pude internalizar todos los conceptos. ¿No? Y hay determinados tipos de aptitud también, ¿no? Una aptitud social, una aptitud artística también, si se quiere, una aptitud de tipo motriz, una aptitud verbal. Vieron que hay personas que tienen una aptitud natural, casi diría, para hablar. Hay otros que tienen una aptitud, no sé, para los números, por ejemplo. Entonces, esta actitud y esta aptitud la tenemos que tener ampliamente desarrollada para el rol observador. ¿No? Recordemos, y siempre me gusta volverlo a repetir, la actitud con C es la forma de actuar que tenemos, el comportamiento cuando hacemos determinadas cosas. Y la aptitud tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Con nuestro ecro. Entonces, la aptitud tiene que ver con las capacidades, podremos, para poner una sola palabrita, y la actitud con la disposición, cómo yo me dispongo a hacer en este caso, que es lo que nos interesa, digamos, a nosotros como el rol observador, cómo nos paramos ante esta observación. Así que dicho todo esto, ¿se entendió bien el tema de la actitud y la actitud? Si quedó alguna duda, díganme ustedes. Y la actitud junto con la intención nos lleva a la conducta. Muy bien, Silvana. Una norma Exactamente. Claro, Muy pues yo estaba bien. pensando, porque cuando uno tiene una determinada conducta, eso tiene que ver también con la actitud. Exacto, uno puede ir articulando, como decía recién, todos los conceptos que vamos viendo, porque lo tenemos que poner de frente al observador, ¿no? Al rol observador que yo voy a asumir, en este nuevo rol que van a empezar a desarrollar en muy, muy poco tiempo. Esta actitud psicológica, ¿no? Con un tipo de motivación, porque nos da ganas realizar esta observación, pero a la vez nos llenamos de ansiedades, de miedos. Guarda. Como dijo Silvana recién también, la inteligencia emocional está en primer plano. Y enfocarnos en el objetivo, nuestro objetivo, que es observar, ¿no? Y todo lo que forma parte de su ser psicológico-social, ponerlo de manifiesto en la observación. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicas? ¿Que haya quedado? Lorena, ¿cómo venimos? ¿Bien? Están calladitas hoy las dejé apabulladas con esto que pasó al principio. No es como que queda por todas y no pueden ir. Y vamos a tener la clase, vieron que surgen ahí duditas. Bueno, a ver, supongamos que ahora que ya sabemos lo que es la actitud, lo que es la aptitud, y que vimos un poco a lo que nos referimos cuando tenemos que salir al trabajo, pero lo observado. Bueno, a ver, hoy es lunes. El miércoles, Silvana, tenés tu observación. Primero se nos van a parar los pelos de punta, ¿no? Tenemos la observación. Entonces,
¿Qué, ¿Cuál sería, a ver, tu pensamiento? Silvana, vamos a jugar un poquito. Frente a la situación de que tengo... Frente a la situación. Exacto. Y bueno, no, pero a ver, la pregunta no entiendo. Perdón. A ver, te dice Miriam? Bueno, Silvana, el miércoles tenés tu observación en un grupo, así, o sea, las 18 horas. ¿Qué es lo que te vas a disponer a observar? Me voy a... las clases que Primero, tuvimos. bueno, hay que ver el tema del coordinador, si me va a presentar, qué tipo de observación voy a hacer, si es Bien. independiente, si no, cuántas... Primero quisiera saber cuántas personas son, si no las conozco aproximadamente, para ver cómo va a ser mi panorama, si en realidad voy a estar presente, en qué lugar estratégico me voy a sentar, ¿sí? Va a ser la observación de tipo silente, eso ya lo sabemos, y va a ser de tipo virtual. Bueno, obviamente, cómo venimos manejándonos. Eso va a ser así. Pero, a ver, ya estás situada, vas a observar en el grupo. ¿Qué es lo que va a Primero, observar? primero voy a apagar la cámara, o sea, no voy a estar presente, el micrófono apagado. ¿Qué baranda? Y bueno, primero voy a observar en los que tienen las cámaras prendidas, tratar de rescatar todos los gestos, cómo se manifiestan, cómo hablan, tratar de anotar todo lo que escuche, literal, o sea, para hacer la crónica. Y bueno, y si puedo, voy a dividir las dos partes entre la crónica y lo vivencial, ¿sí? Muy bien. Voy a ver cómo, digamos, se da la interacción, cómo es la comunicación. Y ese momento del grupo, ¿cómo lo llamarías? Encuadre. Desde la teoría. A ver, desde los conceptos que tenemos en la teoría. El grupo, no, pero... Los momentos del grupo, ¿recordás los momentos del grupo? Bueno, entre la pretarea, todo eso. Ahí vamos. ¿Sí? La pretarea, voy a ver hay que ver qué actividad están haciendo también, porque si por ejemplo ellos tienen una tarea determinada, exacto. Bueno, voy a observar la pretarea, después voy a observar cómo se da la tarea. Los momentos del grupo. Pretarea, después que sigue de la pretarea. La tarea. ¿Y después? El proyecto. Muy bien, el proyecto. Muy bien. Ahora, esto que me están diciendo de pretarea, tarea, proyecto, ¿qué significa en el grupo estos tres conceptos? ¿De qué forman parte, digamos? ¿Del encuadre? Por ahí vamos yendo. A ver. De la organización. Del desarrollo. Mejor. De la estructura. La estructura. La estructura. Son momentos estructurales del grupo. Les digo algo, me van a amar después de que les diga esto, me van a amar. Porque es una gran confusión que solemos tener todos. Es decir, que estoy observando la pretarea y, a ver, ¿qué estoy observando? La tarea, y ahí nos bloqueamos. Sí, yo creo que cuando estamos en la pretarea aparecen todos los miedos básicos, las ansiedades. Y una vez que, digamos, pueden organizar todos los temas, ya empieza a realizarse la tarea. Bueno, pero bueno, en ese momento hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien, dijimos. Son los momentos estructurales del grupo. Ahora, cuando yo hablo de los momentos temporales del grupo, ¿a qué me refiero? A que el grupo va avanzando, se queda ahí, no sé, que no se mueve, no sé, que no tienen, digamos... Temporales. De tiempo. De tiempo, bien, muy bien. Entonces, ¿cuáles serían los momentos temporales del grupo? Si los tres estructurales son la pretarea, la tarea y el proyecto,
los momentos temporales, ¿cuáles serían? Miedo, la sociedad. ¿Y sería Bien. cuánto tiempo abocó a la pretarea? ¿Eso? Por ahí vamos. ¿Recuerdan los conceptos de apertura, desarrollo Sí. Estaba pensando en y cierre? Y cierre. Entonces, a ver, ¿es lo mismo decir pretarea, tarea, proyecto y decir apertura, desarrollo y cierre? Pero creo, para mí puede volver a uno y otro, ¿o no? Ahí por ahí. Porque, Pero hay claro, una confusión inicial que nos agarra, ¿no? Al vincular la secuencia de la apertura, desarrollo y cierre con el proceso que conocemos como pretarea, tarea y proyecto. porque puede ser, por ejemplo, que en la apertura aparezca la pretarea, las ansiedades, todas las dudas, y una vez que lo resuelven pasan a la tarea, pero vuelve a aparecer en el desarrollo. Exactamente, Silvana. No, Entonces, porque es dinámico, va y viene. Y aparece un pero emergente, vuelve, cuando vuelve. estamos en observación, se nos mezclan estos conceptos. Lo que es estructura y lo que es temporalidad. Te agarró los dedos. Entonces, Profe, sí, también estaría lo que es el comportamiento del grupo en la observación. sí, totalmente. Totalmente es algo que tenemos que observar. Recuerden, el silencio comunica, la comunicación es analógica y digital, No. o sea que no solamente lo que se expresa a través de palabras, ¿no? Tenemos que ver los gestos, la corporalidad, los alumnos, y como dije recién, los silencios. También tenemos que tener una observación sistémica, o sea, en su totalidad del grupo, no solamente cuando están hablando. Las cámaras apagadas. La O metacomunicación sería. exactamente, forma parte de esa metacomunicación. Entonces, volviendo a esos conceptos que habíamos señalado, apertura, desarrollo y cierre son secuencias temporales que existen en toda reunión, en toda clase, en este caso que nosotros es lo que vamos a observar. Y pueden y no pueden no existir. Es como cuando vemos una película. Hay un inicio, un medio y un fin. Después podemos decir dónde termina el inicio, o dónde comienza el medio, o dónde termina el medio, dónde comienza el final. Pero no pueden no existir. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que observar también, esa temporalidad. Diferente es el concepto de la pretarea, la tarea y el proyecto. Un grupo puede estar toda la reunión, por ejemplo, en pretarea, en tarea o en proyecto, como decía Silvana recién. O puede ir y venir, puede haber tarea en la apertura, ¿Nota que hay pretarea en el humedad? cierre. Duele la Es decir, muñeca, el no hueso. tiene nada que ver una cosa con la otra. O Profe, sea, sí, una consulta. Si el grupo queda pretarea, ¿es como que queda estereotipado? y a ver, ¿Que no avanza? por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejemplo, Gabriela. Y por ejemplo, que no sé, un tema, a ver, qué sé yo, qué tema puede ser, no sé, la discapacidad. Y, y se habla sobre, no sé, la ley de discapacidad, por ejemplo. Y estamos que abarca de 10 a 12, a 10 a 12, a 10 a 12, y no salimos de ahí. Y hay personas que dicen que quedan en eso de 10 a 12, y bueno, y estancada ahí, que no es ahí, que es más abarcativo. No avanza, el grupo no avanza, está instalado en esa precariedad. Entonces, lo que nosotros tendremos que claro, tenemos que observar qué es lo que le está sucediendo al grupo que quedó estereotipado o quedó ahí en esa precariedad y no puede avanzar. Claro, Vamos queda a atravesado y queda estancado ahí. ahí También. está, atravesamiento, resistencia, Profe, obstáculo epistemofílico, podría ser sí.
Eso es lo que estábamos comenzando cuando hablamos con la coordinadora, que nos pasó en un momento con el año pasado. Ujú. Algunos de mis compañeros y yo sentimos como que nos quedamos estancados, pero después, bueno, cuando fueron avanzando las clases y todo, como que también fue general que teníamos como una resistencia al cambio, ¿no? Porque eso también lo hablamos. Exactamente. Pasó con La resistencia al cambio tienen que ver con las ansiedades, ¿no? Miedo a la Vamos, a pérdida, cambiarse la caca. ataque fuga. Entonces, eso es lo que se pone de manifiesto en un grupo cuando lo vamos a observar. O sea, vamos a hablar de un poquito de los emergentes, también que es algo que obviamente es lo que tenemos que observar. Entonces, dijimos que estos conceptos son diferentes. Hablamos en un caso de estructura y en otro caso de temporalidad. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de pretarea, tarea, proyecto, puede haber todas las combinaciones posibles, porque tarea, pretarea y proyecto no son secuencias, podremos decir, temporales, sino estructurales. Están vinculados la pretarea, la tarea y el proyecto con el trabajo que se realiza en la clase, en este caso, que es lo que vamos a observar. Sí, sí, Silvana. Perdón. Dentro de la organización, ahí ya se establece el encuadre. Sí, también, totalmente. ¿No? Y eso también es algo que tenemos que observar. Claro. Si se respeta el encuadre, si no, si llegan todos horarios, por ejemplo, o si hay alguien que siempre llega tarde, por ejemplo, o si el grupo se conecta todo bien horario. Todo eso tenemos que observar. Por eso hablaba de una observación sistémica, ¿no es cierto? Uno tiene que observar en su totalidad. Profe, y puede ser Sí. que también estemos observando que siempre hablan los mismos compañeros y son los mismos los que por eso se quedan callados y les cuesta participar. También, muy buena observación, Moira. Todo eso nosotros tenemos que observar. Porque después, nosotros observamos. Después hacemos la crónica, tenemos todo anotado, ya van a tener, como les dije, tu clase de crónica. Entonces, no nos enfoquemos en ese momento en hacer un análisis. Tenemos que anotar y observar. Después voy al material, a ver cuál es mi interpretación de acuerdo a mi ECRO, cómo yo puedo analizar eso que escribí. Pero en el momento tenemos que tener nuestra observación aguda, teniendo en cuenta todos estos conceptos que venimos hablando. Sí, Silvana, ¿otra vez quería decir algo? ¿O me confundí? Eso que Ahora recién iría en la parte vivencial, entonces. ¿Qué de todo que dijimos, Silvana? A ver. No, lo que dijo recién Ivonne. ¿Lo que dijo Moira? Sí, Moira. A ver, ¿qué pondrías en lo vivencial de lo que dijo Moira? Claro, a esto. ¿Qué pondrías? Y eso de, por ejemplo, que hablan los mismos, bueno, analizándolo de otra manera, ¿no? Pero eso iría en la parte de la vivencial, lo que yo percibo. No, a ver, eso sucede en el grupo. Ahora, esa situación, si a vos te provoca algo, eso es lo que tenés que escribir. Lo que sucede en el grupo va en la parte más grande, digamos, de la hoja. Sí. Claro, porque sí, eso es algo que está pasando en el grupo, no es algo que nosotros estamos haciendo una vivencia con eso está pasando. Por ejemplo, estamos nosotras conectadas ahora, por ejemplo, y hablamos 5 y somos 30. Es algo que está pasando real en el grupo, no es que nosotros lo estamos vivenciando con lo que si te transmite algo, eso que siempre hablan las 5 siempre las mismas, eso va en la parte vivencial, pero si no te transmite nada, ¿no? Si no te transmite nada, ¿no? Claro, en la parte vivencial sería que vos vieras, por ejemplo, que ves que algunos hablan y otros no, por ejemplo, poner, no sé, vergüenza. Por ejemplo. Claro, porque cuando yo lo hice, que en la observación natural lo hicimos, la parte de crónica y vivencial, pero en las otras observaciones hice yo nada más que la crónica. ¿Viste la que estuvimos haciendo, que algunos compañeros nos tocó? Por eso yo pregunto, pero bueno, pero que yo me quedé
Claro, como decía Moira y Gabriela, o sea, lo vivencial, lo que vos vivenciaste, va, en esa columna, más si no te provocó nada. Una situación te puede dar, no sé, repulsión, por ahí porque hablaron de determinado tema que te gustó. A vos, lo que viviste, vos experimentaste en tu propio ser. ¿Sí? Profe, Sí. ¿y puede ser que en un grupo justo toque un tema que nosotros en la parte vivencial no nos afecte en nada? Sí, perfectamente. En la parte No vivencial pones se nada. afecta nada. No pones nada. Ah, perfecto. No pones nada. No es que es obligatorio que hay que poner sí o sí, ¿no? Y una de las primeras No se toca. situaciones, son los primeros, como hablábamos, los momentos temporales, es la No apertura. se toca. Cómo ingresan a la clase, cómo se conectan, esto que hablábamos recién. Si se vinculan, todo tenemos que observar, ¿no? Entonces, esa doble significación, podríamos decir, ese acto de iniciación y todo lo que sucede en esa reunión. No es, no recién empezamos, ay, a ver, nos acomodamos, No. a ver si escucha bien, no todo lo que va sucediendo en esa apertura. Sí, a ver, ¿cómo la podrían, digamos, describir a esa apertura? ¿Qué se les ocurre? Elisa, sí, te escucho. Elisa, ¿levantaste la mano? Sí, pero no, ahora Ahí está, estás como yo. Hoy no sé qué pasa entonces. sí, el tema de datos. Sí, ¿Cómo se da en realidad lo mío iba para otra pregunta, pero ¿eh? vos decías recién, ¿cómo se da la apertura? ¿La apertura de quién? ¿La apertura del grupo? La ¿O mía? apertura del grupo que yo voy a observar. Está bien, No. pero yo la observo desde una distancia óptima. ¿Qué pasa? Totalmente. ¿No? Sí. ¿Qué pasa si yo no, como decían recién también las chicas, no me pasa nada porque No, acá. aprendí el tema de lo óptimo, ¿no? La observación constante que nunca falta, la Ujú. observación, y si es presencial mejor porque no te perdés absolutamente de nada dentro de la observación. Lo virtual se pierde. Martina. Pero ¿qué pasa si a mí no voy de tal forma, ponele coraza, ponele lo que vos quieras ponerle, donde Muy bien. directamente llevo a cabo la ¿Papá? distancia ¿Y óptima? mamá dónde está? Acá dibuja la mamá. Entonces, si yo puedo ver la A apertura, ver, tomaré mamá. nota de la apertura de los integrantes, Dibujala, de cómo mami. se van A ver. desenvolviendo, obviamente, Ay, sus qué lindo, posturas, mamá. Y con el sus vestido. signos, sus símbolos, ¿no? De Sí, todo. sí. Sí. Que no es magia, es simplemente Pero observar. está perfecto si no te pasa nada. Ah, eso, No se pone nada. perfecto. No se pone nada. No se produjo en vos un atravesamiento con determinado tema. Estás enfocada en la observación y no te produjo nada. No Exacto, se pone nada. No es exacto. que tenemos que poner sí o sí. Porque, por ejemplo, la verdad es que si tomamos en parámetros este grupo, y Ujú. hay 5 que hablan todo el tiempo y hay 20 que no hablamos, probablemente no tengamos ganas de hablar o no tenga ganas de hablar el resto, y tampoco puede ser un parámetro a tomar como generalidad, ¿no? No, pero a ver, vos observaste eso o tenés, no sé, 3 observaciones. En las 3 observaciones notas que hay 5 personas que hablan, por ejemplo, y el resto no. Son siempre las mismas. Entonces, en la parte más grande, digamos, de la crónica, Sí. ya les digo, todos estos detalles los van a ver cuando tengan la clase de crónica, pero bueno, vamos a bajar un poquito de ansiedades. Vos tenés que escribir, digamos, lo que pasa en el grupo.
eso que está sucediendo. Ahora, a posteriori, cuando vos hagas el análisis de esa crónica, vos Sí. tengas tu reunión con el coordinador, se va a elaborar una intervención acerca de esa situación que se observó, por ejemplo. Pero A ver, seguro, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con tal o cual situación? No en el momento de la observación. pero dentro de mi observación yo voy a tener, hablo A, hablo B, No. hablo C, D se comió las No uñas, existe. F estaba cruzado de brazos, Ahí Z está. está mirando el reloj. Eso va entre corchetes o entre paréntesis en la parte más grande, por decirlo de alguna forma, de la crónica. ¿Sí? Perfecto, Pero perfecto. quédense tranquilas que todo esto se va a volver a repasar y se va a volver a ver cuando tengan a materia crónicas. No, ¿Sí? pero a lo que voy es a esto, que no se puede generalizar algo así a la buena de No. Dios primera mirada, porque falta falta el silencio, por ejemplo, ¿no? Por eso Exactamente, sí. con el equipo coordinador es importantísimo para resumir todas las... Recuerde que nosotros como observadores vamos a trabajar posteriormente No toques. con el coordinador. No Todo esto que toques. sucedió, este acontecer grupal, se comparte con el coordinador. Sí, Y de ahí surgen las intervenciones a ese grupo. Sí, Estefi. Gracias, Elisa. No, gracias a vos. Estefi, habías levantado la mano. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Bueno, yo estaba escuchando ahí la observación de la apertura del grupo. Ujú. Bueno, sí, yo sé que son las más valientes las chicas que hablan siempre, ¿no? Pero está muy lindo porque también nos ayuda a nosotros que por ahí como yo, de mi parte, por ahí soy poco tímida, ¿viste? Por ahí me cuesta porque por ahí digo una palabra y capaz que me equivoqué. La Pero embarro. bueno, Capaz sé que la embarro. claro, yo sé que en eso tengo que trabajar en yo misma, ¿no? Pero sí estoy observando, aunque yo estoy en silencio, pero escucho y pongo atención. Y yo estaba pensando, antes de escuchar a las chicas que decía que era 5, yo digo, tengo que empezar a hablar. Si me equivoco, me equivoco, pero bueno, tengo que empezar a sacarme eso de mí, porque la verdad, la psicología social es para un desarrollo para toda la sociedad, para hablar con la gente, entonces tengo que estar más unida entre todas en el grupo, ¿no? Y que podamos hablar todo, porque la verdad, como dice la chica, que somos muchos, no sé cuántos somos, ahora somos 21, pero bueno, y animarnos a sacarnos la... Cada integrante, cada persona que forma parte de un grupo, por supuesto, tiene sus tiempos, ¿no? Sí, Y por ahí, sí, a lo mejor, este tema, Steffi, hizo que a vos te den ganas de participar. A lo mejor, ¿no? Y ese es tu momento. Sí, sí, por esto yo digo, yo tengo que, para mí, ¿no? Yo digo, yo tengo que empezar a tener más vínculo con los compañeros y hablar más en Bien. todo, ¿no? Que para entendernos más y bueno, y eso es Es lo que yo... aprendizaje, es aprendizaje, Steffi. Sí, sí, obviamente, profesora, para mí un aprendizaje y bueno, Totalmente. eso es lo que... Bueno, bien, gracias por participar entonces. Bueno, entonces decíamos, en esta apertura es esa instancia en que todo eso que observamos va a cobrar sentido también posteriormente y se va a ir desarrollando en la reunión y también en el momento del cierre. ¿Qué pasó con todos esos emergentes de apertura que surgieron? Pero como todo emergente, recordemos esto, todo emergente es un signo y por lo tanto ese signo puede ser interpretado de diferentes formas. Cuando yo tengo esa reunión como observadora con o la coordinadora, yo le puedo decir, bueno, mi emergente de apertura, lo que yo pude ver, fue
tal. Y puedo disentir con lo que el emergente de apertura que vio el coordinador. Está muy bien. Desde el momento que es un signo, puede tener diferentes interpretaciones. Yo tengo que poner en la crónica mi emergente. Estos emergentes, a ver, los emergentes de apertura, que estamos hablando recién, vamos a situarnos, ¿no? En este momento temporal del grupo. ¿Qué emergentes les ocurre desde la teoría? Vayamos a articularlo con la teoría. ¿En qué concepto lo podrían encerrar? Lo que aparece en la apertura, sí. Eso que le pasó a usted hoy, por ejemplo. Ahí está. Que no se podía, o sea, o no nos escuchaba, o nosotros nos escuchamos. Eso fue un emergente en el momento para encabezar el grupo. ¿Y ¿no? qué provoca ese emergente? ¿Qué puede provocar? Porque yo escuché nerviosa. Ansiedades, muy bien, muy bien. ¿Vieron cómo se puede observar? Que están en condiciones de poder observar con todo el ecro que tienen y lo podemos articular a la teoría. Pero otra pregunta que surge, ¿cuándo comienza la apertura? Desde el comienzo. El inicio. A ver, las modalidades de ingreso, presencia, cómo se van encendiendo las cámaras, no cómo se van acomodando. Pero comienza, hoy alguien lo dijo, con la instalación del encuadre. Llévaselo, papi. Sí, cuando ya estamos en horario, cuando ya ingresaron todos los compañeros, ¿no? Cuando el coordinador o la coordinadora ya los saluda, y ahí empieza la apertura. Y a otra pregunta, otra duda que nos surge, ¿cuándo termina? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo les parece? Y cuando se dice chau. Cuando está pautado, o sea, el horario ¿cuándo que está termina la pautado. apertura? A veces ¿Cómo está termina la pactado un apertura? horario. La apertura. Claro, cuando se dice chau, buenas noches, porque a veces no se está pactado un horario ahora hasta las 22, por ejemplo, ¿no? Y a veces el tema se extiende un poco más porque Ese sería el cierre. El cierre, cuando se cierra. Claro, pero dijimos que entre la apertura y el cierre, ¿qué tenemos? Cuando se logra la El desarrollo. Cuando empieza, A ver, hablemos de una. A ver, hablemos de una. cuando empieza la pretarea. Ahí ven que ahí los estamos mezclando, ¿ven? ¿Qué nos pasa? Cuando empieza la pretarea. Alguien habló algo de la mutua. El Lo desarrollo. escuché. Cuando logramos la mutua. Hablen de Si una. empieza, dijo el encuadre. Bueno. A ver, ¿quién dijo mutua? Yo. Bueno, ahí vamos. Donde la comunicación se articula alrededor de ese algo. Elisa y después Lucía, me parece que era. Sí, Elisa, te escucho. Todos queremos hablar hoy. Ven que fue un emergente este tema. ¿Vieron? No, pero levantado la mano. Fue. Ya quedó levantada de antes. No de antes, perdón. A ver la otra mano que se levantó, ¿de quién era? Que no la vi. Bueno, hablaban todas juntas y ahora no quiere hablar nadie. ¿Qué pasó? Brenda, ¿cómo venimos? Que te veo ahí, media. Decime, ¿todo bien? Bueno, no te quedes con dudas, ¿eh? Ay, no te escucho. Ay, no se puede escuchar tu micrófono. Paola, ¿vos venís bien? Acá estoy, no me quedó claro cuando termina. Viste, te veía así carita de ¿qué pasa? ¿De cuándo termina? No me quedó claro esa parte. A ver, cuando la comunicación, surge el tema. Entonces la mutua ya se empezó a conformar. No estamos hablando, por ejemplo, venimos hablando de un montón de cosas, ay, cómo está el tiempo, cómo esto, cómo lo otro, uy, qué frío, ay,
Bueno, y empezamos. Bueno, a ver, empieza la clase y empezamos con el teórico. Ahí ya todos, la comunicación se empieza a articular alrededor de ese algo, de ese hilo conductor que nos va a llevar en el al desarrollar ese tema. ¿Se entendió, Paola? Entonces ahí ya terminó la apertura. Sí, o Ya sea, estamos en tema. claro, cuando, digamos, entramos en el camino de lo que se va a hacer, digamos, como si fuese una clase, como decís vos, que empieza, Exactamente. Comienza el desarrollo ahí. claro, Comienza el Comienza el desarrollo, o sea, termina la apertura y comienza el desarrollo. bien. Entonces, ¿bien, Paola? Sí, gracias. ¿Viste que yo te veía carita así de duda? Sí. Bueno. Entonces, dijimos, los emergentes de apertura siempre los tenemos que tener en cuenta. Y se dan en el inicio de la reunión. Porque después estos emergentes que observamos en la apertura, los vamos a tener que tener en cuenta durante el desarrollo y durante el cierre. Y es ahí donde se plasma, podríamos decir, donde podemos observar la conflictiva cuando el contacto grupal se reinicia, por ejemplo. Al principio como que todo desordenado, ¿no? Como que, que habla uno, habla otro. No, pero no tenemos... Sí, ¿alguien quería decir algo? Profe, ¿puede ser Sí. que algún disparador traiga reacciones negativas? Ahí vamos, muy Toma, bien, llévale, muy papá. bien. Ay, Llévale. chicas, están muy afiladas para la observación. Bueno. Toma, Así que, re bien. anda. Aclarando Que así dibuje a estos mami. conceptos, Que dibuje el uno camión. se va a sentir más con su El actitud camión. y su aptitud más fortalecida. ¿No? Y tenemos que tener en cuenta que el grupo en esa apertura va a desplegar resistencias, mecanismos de defensa, conflictos. ¿No? Y eso es lo que nosotros tenemos que observar. O sea, alguien dijo hoy por ahí también, las ansiedades. Sí, este emergente, por ahí desde la experiencia, ¿no? Lo debemos entender como una situación, una configuración y no como un portavoz. Es un emergente. Recuerden no confundir el término de emergente con el portavoz. El portavoz es el vehículo de ese emergente. ¿Sí? Es el que hace notar ese emergente, digamos. El que lo trae al grupo. Exactamente. Bueno, chicas, no vamos a romper el encuadre, por más que haya tenido esta dificultad en el inicio, les pido 1000 disculpas, pero bueno, ¿me van a perdonar? Díganme que sí, por lo menos. Sí, obvio, Ahí profe. está, bien. Bueno, las voy a dejar. Bueno, no me voy a despedir ni nada, porque vieron que por ahí aparezco. Por ahí aparezco. Así que como el fantasma, ¿no, Melanie? Me aparezco ahí. Bueno, chicas, ¿alguna preguntita? No las quiero dejar así. Sí, ya sé, todas. Bueno, la que me va a odiar va a ser Miriam, vamos a decir, ahí el trabajo que me dejas para el grupo operativo. Díganme, chicas, ¿alguna duda? Chicas y chicos. Allá en la hoja, ¿No? ¿Ninguna duda, Lorena? Allá en la hoja. ¿Todo bien? Melanie, ¿cómo estuviste casadita, Melanie? ¿Qué pasó? ¿Yo? Sí. Bueno, porque a veces no quiero pasar de pesada, entonces digo, un poco, bueno. Bueno, vamos a agudizar la observación. Andrea, vos también, la otra Andrea Marcelo, hoy también estuviste calladita. Sí, un poco. Estuve escuchando. Bueno, entonces no hay ninguna duda, quedó todo claro. ¿Sí? Buenísimo, entonces. Bueno, chicas, próximamente nos vamos a estar viendo seguramente, así que tengan una linda semana y un buen grupo operativo. Nos vemos. Gracias, Sandra. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches, Sandra. Bueno, nos tomamos un recreo, volvemos y 10, así seguimos. ¿Sí? Bueno. Profe,
Sí. Sí, sí. Ok. ¿Alguien quería algo? Sí, te quería hacer una preguntita. Decime. Quería preguntar si ya me anotaste. Sí, sí, sí. Ah, listo, Es porque yo tengo en el insoportable, mail te tengo Steffi y Gaby, pues no dice Gómez. Por eso para que Sí, sí, ya está. lo A medida tengas. que van ingresando, Listo. voy tomando lista. Dale. Bueno, nos vemos y 10. ¿Ensuciaste el pantalón? No, ¿eh? No, ¿eh? Pantalón no, ¿eh? No. Cualquier cosa me la cabeza. Dame que busco a papá con el camión. El camión, a ver, el camión de papá. El camión de papá, mira. Wow. ¿Qué pasó en esta casa que hay tanto desorden? ¿Quién tiró todo eso? ¿Cómo, papá? ¿Vos tiraste todo, papá? Vamos a guardar, vamos. A ordenar, a ordenar. Cada cosa en su lugar. Pin, 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 pin. No. Dios mío, no. Comprar fibras que no funcionen. No, ¿eh? No. Martina, en la hoja.
La cocinita no se pinta, no. Mírala, mírala, no. Muy bien, en la hoja. Muy bien, en la hoja sí. Acá en la cocinita no. No, ¿la viste? Mírala, amor, mírala. Y malo, por favor. Acá en la cocinita no. Acá no. Acá no. En la hoja sí. Acá no. No se pinta acá. Acá no, ¿eh? No. No. Con ese sí. Dame un besito. Dame un besito, mamá. Mi mamá está ordenando, mirá. ¿Vos le vas a desordenar todo? Mi mamá está ordenando. Pero no sabe, bebé. Cada cosa en su lugar. Bien. 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 Ahí. Perfecto. Quedó acá adentro. Y esto es así, ustedes ordenás. Y eso es bueno. Bien. Ay, mamá, rompió, mamá. Lo rompió, mamá. Lo rompió, mamá. Lo rompió, mamá. Ay, el control. ¿Eh? Lo saqué. Una peli. Ahí volvemos, andan por ahí. Sí, sí, por acá. Bueno. Galletitas. Bueno, ¿cómo andan? Hoy vimos el rol de observador. Más todo lo otro que veníamos viendo. Apareció algo en la semana. No sé por dónde quieren empezar.
algo que por ahí, no sé. Igual nos falta un poco de lectura por ahí con estas cosas nuevas.